Y ya está aquí el doctor Enrique Chau, cirujano plástico y reconstructivo. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Muchas gracias, Juliana, una vez por la invitación y por compartir pues con las personas que nos están viendo más información y conocimiento sobre la salud y en este caso sobre el pie diabético. Así es, muchas personas sufren del pie diabético, pero ¿por qué doctor la diabetes altera el pie? O sea, ¿qué heridas pueden presentarse más o menos como para que las personas sepan de dónde partir, ¿no? O sea, ¿qué heridas deberían saber que ya son de alarma para poder tratarlas? Lo que sucede, Juliana, es que hay que entender ciertos principios básicos de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica en donde la glucosa, o sea, podemos llamar el azúcar, no ingresa bien a las células, no se nutren nuestras células. Al no nutrirse bien, este proceso de cicatrización se va a alterar. Los pequeños nervios, llamadas terminaciones nerviosas, que están en todas las partes del cuerpo, también sufren una alteración. El paciente entra en una insensibilidad, disminuye la sensibilidad. Entonces, como la parte más lejana a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, son los pies, que además tienen esta predisposición a hacerse pequeñas heridas. Si nosotros tuviéramos en este momento una pequeña piedrita en el zapato, Juliana, pues rápidamente podríamos identificar esa molestia y podríamos retirarla. El paciente con esta alteración llamada neuropatía diabética, o sea, esta alteración de los nervios porque de manera crónica no ha controlado su diabetes, se altera esta sensibilidad. Puede tener incluso punzones, heridas, algún tipo de segmento o algo que haya en el zapato y dañe, provoque una lesión. Esta lesión hace que se provoque una herida y no la siente, y el paciente, pues como no se cura, la velocidad de cicatrización ha disminuido, nuestros pacientes van a tener heridas crónicas que no se van a curar y que se pueden infectar. Entiendo. Entonces, la diabetes altera el tiempo de cicatrización de las heridas. Así es, la diabetes altera el tiempo de cicatrización. Como estos pacientes no tienen un buen control de la glucosa que debe entrar a la célula, esas células sufren una especie de malnutrición y por eso es que bajan la sensibilidad y el proceso de regeneración se altera. Voy a responder a tu primera pregunta es, el paciente que tenga algún signo o alguna pequeña herida, siendo diabético, debe acudir a un especialista, debe acudir en primera instancia a un médico, luego a un cirujano plástico, que somos los encargados de las heridas, de la mano con su endocrinólogo, para saber si tiene estabilización de la glucosa en la sangre. Entiendo. Para todas las personas que desean dejar sus consultas, pueden hacerlo a través del teléfono 771-2961, 771-2961, o por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Estamos con el doctor Enrique Chau, cirujano plástico y reconstructivo, hablando del pie diabético. Esto, doctor, para que quede claro, del tiempo en que demore en cicatrizar no tiene nada que ver con que la piel sea queloide o no queloide, para que las personas no se vayan a confundir y piensen de que quizás es por el tipo de piel. En este caso, así es. Vamos a diferenciarlo, Juliana. En este caso es diferente. El tipo de piel o su tipo de cicatrización varía mucho, pero en el pie diabético no. Esta malnutrición de las células es la que realmente provoca una disminución de la cicatrización. Vamos a hacer una pequeña analogía como yo la hago en el consultorio o a mis pacientes. Pues si una persona regenera en 5 días, normal, que no tiene diabetes, pues un paciente con un pie diabético no controlado podría regenerar en 30 o en 60 días. O sea,
se multiplica mucho el tiempo para esta recuperación. Y dejar una herida, o sea, una ventana abierta, es un gran factor de riesgo para que algún microorganismo pueda atacar e infectar el pie. Entiendo. ¿Esto también influye en la edad del paciente? Más que todo, Juliana, influye en el número de años que el paciente tenga como diabético y el número de años que el paciente no se ha controlado. A veces el paciente es diagnosticado hoy en día por hábitos del sedentarismo, la obesidad, el estrés, son muchos factores, pero el que tenga más años no habiéndose controlado, cuidado, predispone a que las heridas del pie diabético pues progresen muy lentamente. Entonces la recomendación es cuidarse, mantener la estabilidad, ir de la mano con su endocrinólogo, y si aparecieran estas heridas, nosotros podemos actuar tempranamente para no tener complicaciones. Claro que sí. No se olviden que pueden dejar sus consultas a través del teléfono 771-2961, 771-2961, o por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital, que estamos hablando del pie diabético y los tratamientos, aquí con el doctor Enrique Chau, cirujano plástico y reconstructivo. Doctor, ¿y la neuropatía diabética influye en la aparición de las heridas? Sí, en este caso del pie diabético es un factor muy importante, porque nuestro paciente no siente esa molestia. Incluso puede tener una pequeña herida, hemos tenido pacientes que han tenido un clavo en el zapato que se ha introducido de manera muy espontánea y el paciente no la siente y tiene esa herida de días o semanas y el paciente llega con el pie infectado. Es muy importante que el paciente utilice un calzado adecuado, revise sus pies, haga un control de sus pies y de las posibles heridas que pudiera tener y acudir tempranamente. Lo vuelvo a repetir, Juliana. Claro, eso es fundamental, el tiempo, ¿no? Para poder tomar las medidas necesarias. ¿Y cuáles son las medidas realmente que debe tomarse en caso de aparición de las heridas del paciente diabético? En primer lugar, no hacer una automedicación o una autocuración. A veces el paciente incurre en ir a la farmacia y comprarse lo primero que el boticario le pueda recomendar. No, acudir a un centro de salud, si es que pudiera ser a un cirujano plástico para que lo evalúe. Pero esto va de la mano, Juliana, con un control de la glucosa, o sea, un control de la glicemia y la evaluación por su endocrinólogo. Claro que sí. No se olviden que pueden hacer sus consultas al 771-2961, 771-2961, o por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital. Estamos hablando del pie diabético y los tratamientos con el doctor Enrique Chau, cirujano plástico y reconstructivo. Otra de las preguntas, doctores, ¿cuáles son los tratamientos entonces de opciones que tienen las personas que padecen del pie diabético? Hoy en día, Juliana, ya la tecnología nos ha favorecido y ha cambiado mucho esto. Antes, Juliana, a los pies diabéticos lamentablemente les daban un diagnóstico muy malo y llegaban a la amputación. Pues ahora ya tenemos muchos recursos. Claro, trabajamos de la mano con el endocrinólogo, con el cirujano vascular para saber si es que ese pie tiene buena irrigación. Y en este conjunto, con estos especialistas y nuestro paciente, ¿sí?, que quiere colaborar, contribuir, vamos y utilizamos sistemas computarizados de curación de heridas que antes no existía. Utilizamos pieles artificiales para la regeneración de los tejidos. Claro que sí. Tenemos una llamada, doctor, de Marilyn desde Los Olivos. Hola, Marilyn. Hola, ¿me escuchas? Estábamos escuchando la radio y me pareció muy interesante lo que hablaba el doctor. Yo tengo una consulta. Sí. Mi papá hace poco se hizo justo una herida en el pie. Él es diabético ya aproximadamente unos 10 años. Él es insulino dependiente, ¿no? Entonces le han detectado una úlcera. Está en tratamiento ahorita, justamente. Comenzó algo pequeñito y hemos tratado de controlarlo. El médico le ha visto el cardiovascular
y le ha mandado sus antibióticos, ¿no? Para controlar justamente la infección. Ahora hace poco nos han mandado un Arteotem y mi pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto podemos ir controlándole lo que es con los antibióticos y qué nos ayuda con este examen, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su consulta. Muchas gracias, Marilyn. Bueno, es muy importante esto. Como te decía, este tema es muy importante por la gran cantidad de pacientes que tenemos. Claro. El tratamiento debe ser en conjunto, Juliana. El tratamiento va de la mano con el cardiovascular, que él es el encargado de ver que llegue irrigación suficiente al pie. De la mano con el cirujano plástico, que nosotros los cirujanos plásticos somos los especialistas en las heridas. Le dieron un antibiótico para protección. Esta Angiotem es una tomografía, o sea, un estudio que le va a dar la imagen al cirujano cardiovascular de cómo está la irrigación, Marilyn, cómo está irrigando ese pie desde las arterias más grandes a las arterias más pequeñas del pie. Si existiera poca irrigación, probablemente el cirujano cardiovascular va a indicar una permeabilización, o sea, va a hacer algún tipo de procedimiento o cirugía para que llegue más sangre a ese pie y pueda regenerar. Como le decía Juliana, es un manejo conjunto. De nada vale que yo como cirujano plástico intente curar cuando no hay buena irrigación o que solamente se llegue buena irrigación cuando no hay un manejo, un tratamiento de última tecnología por parte de un cirujano plástico. Claro, y también el grado, imagino que influye, ¿no? El grado en que está ese pie, porque si ya hay parte, digamos, que ya no siente nada, que está como que, por decir, muerta, entonces ya no hay mucho que hacer. Así es, así es. En eso también hay que evaluar muy bien. A veces tenemos pacientes que tienen ya tejido necrótico, o sea, tejido muerto, Juliana. Claro. Ese tejido muerto con simples curaciones no va a mejorar. Se reemplaza por una cirugía pequeña o una cirugía menor de corto tiempo, se le coloca piel artificial y el paciente se puede recuperar rápidamente. He tenido ejemplos, Juliana, en donde pacientes han sido curados durante meses y realmente, sin exagerar, años. Y con un tratamiento en conjunto con el cirujano cardiovascular y nosotros, cirujano plástico, podemos resolverlo en menos de 30 a 45 días. O sea, es mucha la diferencia de tener un manejo conjunto e integral. Claro, es muy importante, definitivamente. No se olviden que pueden seguir dejando sus consultas a través del teléfono 771-2961, 771-2961 o por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube PBO Digital, que estamos hablando del pie diabético y los últimos tratamientos en cirugía, con el doctor Enrique Chau, cirujano plástico y reconstructivo. Doctor, ¿láser se puede usar? Que ahora está de moda el láser y bueno, prácticamente se está aplicando para todo. En este caso del pie diabético, ¿también es una alternativa? Hay que recordar, Juliana, que el láser es un tratamiento de estimulación. Una vez que nosotros ya hemos evaluado que no haya infecciones, evaluado siempre en manejo conjunto con nuestro cardiovascular, se puede utilizar la tecnología láser para estimulación de esta irrigación. Pero todo es de manera integral. Una sola cosa, con una sola arma no vamos a ganar la guerra, como le digo a nuestros pacientes. Tenemos que tener un manejo desde diferentes puntos para que podamos rápidamente cubrir y proteger esa herida del pie diabético. Con ese tratamiento, digamos, llega el paciente a tener total movilidad, de sentir todo como si no hubiera pasado nada. Muy buena pregunta. A nuestros pacientes a veces, Juliana, que han tenido indicaciones incluso de amputación y llegan a nosotros y a veces la familia llega muy mortificada, les decimos eso, que con los tratamientos modernos el paciente llega a recuperarse, llega a tener una función casi normal. La sensibilidad, como te dije, sí está alterada, sí se va a afectar. Puede ser manejada también
en conjunto con el endocrinólogo y el neurólogo, pero va a ser un paciente que pueda hacer una vida casi normal, Juliana. Claro, eso es muy importante porque muchas veces sabemos que los pacientes llegan esperando que uno haga también como que milagros, por así decirlo, y dejan pasar el tiempo, ¿no? Pensando de que aunque el pie esté parte necrosada, igual se va a poder recuperar, igual va a poder hacer todo. Entonces, también es importante saber de que si es que dejan pasar el tiempo y que sigue avanzando, va a ser más difícil recuperar toda la funcionalidad del pie. Así es, sí, realmente yo insto a las personas que nos están viendo, si tienen algún familiar, siempre orientarlo. Lo mejor es acudir temprano a un especialista y si el paciente tiene diabetes, acudir a su endocrinólogo. Y las heridas las debe manejar un cirujano plástico y nosotros vamos indicándole con qué otro especialista trabajaremos para que complementar esta solución sea rápida. Claro que sí. Tenemos una llamada de Nelson desde el INSE. Hola, Nelson. Aló, sí. Quería hacerle una pregunta al doctor. Sí. Quería saber por qué motivos las células no pueden ingerir la insulina, la glucosa. Muy buena pregunta, Perfecto. Muchas gracias, Nelson, muchísimas gracias. Entonces, lo que sucede en este metabolismo de la diabetes es que por diferentes problemas hormonales, ¿sí?, la glucosa, al tocar, por así decirlo, la puerta de la célula, no trabaja sobre estos receptores por a veces muchísimos factores, la obesidad, pero bueno, el mecanismo principal es que no puede entrar porque no toca esos receptores. Para eso nosotros damos insulina, recetamos otro tipo de medicamentos. Bueno, el endocrinólogo es el especialista encargado de ello para que pueda ingresar la glucosa a la célula y pueda haber estabilización. A veces, Juliana, tengo pacientes en donde se cuidan mucho, son muy cuidadosos con el control de su glucosa diariamente en sangre utilizando estos dispositivos llamados glucómetros y el paciente no tiene problemas. He tenido pacientes con una pequeña herida que han acudido tempranamente y podemos solucionar esto en menos de una semana y el paciente sigue trabajando y sin problemas, Juliana. Eso también es importante, ¿no? O sea, me imagino que para poder ser intervenido deben estar con valores normales o dentro de lo más cerca del rango de glucosa. Sí, eso también le explicamos a nuestros pacientes, que es muy importante que ellos tengan una estabilidad de la glucosa en la sangre. No se trata de que se pueda operar o que se pueda curar si es que de fondo no están controlando bien la glucosa o no están obedeciendo las indicaciones de su endocrinólogo. Nosotros le pedimos exámenes de sangre completos, hacemos un manejo integrado con el endocrinólogo y de ese modo podemos curar y operamos siempre y cuando tenga los valores regulados por el endocrinólogo y estén estables, la glucosa en la sangre ya esté estable. Claro que sí. No se olviden que pueden seguir dejando sus preguntas a través del teléfono 771-2961, 771-2961 o por medio del Facebook de PBO Perú o YouTube como PBO Digital, que estamos hablando del pie diabético y los tratamientos de última generación con el doctor Enrique Chau, cirujano plástico y reconstructivo. Doctor, ¿y al cuánto tiempo es que la persona ya tiene los resultados? O sea, ¿al cuánto tiempo es que ya puede tener esta sensibilidad, que puede movilizar el pie y demás? Sí, como te decía, con respecto a la sensibilidad, es un tema muy importante y quiero hacer hincapié. La sensibilidad perdida ya no se recupera. Así es. Solo es controlar la glucosa para que no haya mayor pérdida de la sensibilidad. Y con respecto a la curación de la herida, si la herida es pequeña, es variable esto, si la herida es pequeña, el paciente controla la glucosa, podemos actuar con terapias láser, con pieles artificiales, hacer algún tipo de injerto artificial y lo solucionamos. Pero depende mucho que el paciente acuda tempranamente. Definitivamente es muy importante, entonces el que vayan en el momento adecuado, ¿no? Porque si no vemos de que va a ser la pérdida mayor. Esto del pie diabético se puede, o sea, quizás la gente no sabe qué tan grave es, pero se puede extender hasta no solamente el pie, sino puede abarcar un poco más de la zona.
Sí, lo que sucede es que a veces el paciente llega con un dedito realmente negro, muerto. El paciente dice, bueno, doctor, se me va a curar, y tenemos este manejo conjunto en donde la mala irrigación pues es en todo el pie, e incluso hay pacientes que el traumatólogo, ¿sí?, ya por todo el compromiso de mala irrigación indica hasta amputaciones. Entonces evitemos estas amputaciones, Juliana, con un control. Evitemos la aparición de... Tengo pacientes hasta han perdido la pierna completa, hasta el muslo. Claro, puedes llegar. Sí, así es. Y luego pasa al otro pie y luego el paciente pues queda discapacitado, cuando esto pues tiene mucho tiempo para que el paciente se controle. Realmente, Juliana, quiero también enfatizar en que en las medidas preventivas, no, por favor, hagan deporte, la vida saludable, ¿sí? Todas estas medidas preventivo-promocionales son muy importantes, y no llegar a la última fase, en donde me llegan a la consulta todos los días pacientes que no se controlaron durante años y ya a veces es muy tarde. Sí, definitivamente es muy importante, porque antes veíamos quizás mayor número de personas que habían sufrido de amputaciones por lo mismo de no tener tanto la facilidad o el conocimiento, ¿no? Entonces ahora es algo que realmente se puede prevenir si es que se cuidan, y no solamente porque ven una herida pequeña lo dejan pasar, porque es algo que va a ir incrementando. Entonces, doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para todos nuestros radioyentes? Bueno, muy importante, vuelvo a enfatizar. Desde la prevención, controles, con los controles, seguir las evaluaciones con el endocrinólogo, ¿sí? Seguir de la mano con sus controles de glucosa. En caso de aparición de alguna pequeña herida o uñero, a veces también se afectan por las uñas, acudir a un médico. Antes de acudir directamente a un podólogo, a un no profesional en medicina, acudan a un médico. Luego de esto, el médico los va a orientar para que se pueda resolver rápidamente. No acudan, por favor, a la medicina que le llaman alternativa o pseudomedicina. Acudan a la medicina científica que los cure, no que les dé una esperanza y luego que puedan llegar muy tarde y esto no se pueda solucionar. Claro que sí. Tenemos una llamada, doctor, de Carmen desde Miraflores. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Quería consultar si los pacientes obesos y diabéticos tienen más propensión a la aparición de heridas en los pies. Perfecto, gracias por tu consulta. Sí, lo que sucede es que, mira, la obesidad ya predispone a una mala circulación, Carmen. El paciente, mientras más peso tenga, va a tener un retorno circulatorio más lento. Por lo tanto, este paciente, al ser diabético y obeso, va a tener un doble o un triple factor de riesgo, haciendo que estas heridas curen mucho más lentamente. Entonces, es lo que estábamos diciendo, estimular la vida saludable, ¿sí?, el entorno saludable, y no dejar de hacer los deportes, ejercicios y el control que el endocrinólogo le da, ¿no? Otra consulta, doctor, antes de despedirnos, nos dice Marta, buenas tardes, gracias por autoeducarnos en la salud. Y su pregunta es, ¿cómo podemos saber si tenemos diabetes? ¿Ante qué especialidad puede ir? Porque ella nos comenta que se le cae el cabello en abundancia y que sus pies paran helados. Bueno, esos síntomas son no es un síntoma específico de la diabetes, ¿sí? Entonces debe acudir al endocrinólogo, primero al médico internista. El médico internista va a evaluar a nuestro paciente de manera integral, le va a pedir exámenes para hacer diagnóstico, descarte o despistaje de la diabetes. Y si nuestro paciente fuera diabético, pues el médico internista lo va a orientar con el endocrinólogo. Repito, el endocrinólogo es el especialista que maneja, o sea, trata y controla que nuestro paciente diabético tenga una vida lo más saludable posible y que no tenga complicaciones futuras. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Podría indicar, por favor, cómo lo ubican? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Sí, pueden ubicarnos en nuestras redes sociales como Dr. Enrique Chau,
en el Facebook, en Instagram, y también nosotros tenemos la Fundación SR Salud, que siempre está ayudando a todas las personas. Pueden escribirnos y de manera gratuita, sí, responderán sus preguntas. Gracias. Gracias, doctor, nuevamente por estar con Gracias. nosotros.